Muy buenas tardes. Gracias por atender el llamado nuevamente. Iniciamos este capítulo con una advertencia que queremos que quede muy clara. Es muy posible que usted se sienta de aquí en adelante confundido, aturdido con afirmaciones que pueden ser contradictorias, aparentemente. Pero no se preocupe, no hay ninguna contradicción. Solo enunciaré algunos teoremas, si quiere llamarlos así, o teologías, que es un término un poco más complicado, para escudriñar e ir entendiendo lo que sucede en el estado moderno de Israel, el actual, y cómo se fue desarrollando una serie de acontecimientos durante más de 3000 años para llegar al punto actual que tiene en vilo a la humanidad. Todo lo que estamos estudiando en esta serie sobre Israel le va a ayudar a entender y a tener un mejor panorama, un panorama más amplio del conflicto, de lo que sucede allí, de las reclamaciones tanto de Israel como de sus vecinos peligrosos, de los pergaminos con los que defienden sus posturas ambos lados, de la realidad escritural desde el punto de vista de la Biblia sobre la legitimidad o no de las argumentaciones del moderno Estado de Israel y sus peligrosos, hay que repetirlo, vecinos. Solo escuche, aprenda, compruebe, escudriñe y espere los otros capítulos para que se haga un panorama claro y diáfano sobre la realidad, tanto espiritual, ténganlo en cuenta, como geopolítica del Estado de Israel. Veíamos en el pasado episodio, la primera parte de esta serie, que cuando decidió que ya era tiempo de la entrega de esa tierra prometida a los descendientes de Abraham, Jehová puso unas condiciones muy precisas para que esos títulos de propiedad se mantuvieran dentro de la nación de Israel. Antes de la llegada de la nación de Israel a esta tierra, los pueblos de Canaán ya ofrecían sacrificios humanos a Astarte, la diosa de la fertilidad, que va a tener un papel preponderante en el entendimiento de este conflicto. Incluso hoy, allí, en esta nación de Israel, en la tierra, parte de esa tierra prometida, en la misma Jerusalén, se ofrece adoración a Alá y a otros dioses. Increíble. El asunto no ha cambiado. Allí convergen en Jerusalén, en Israel, toda una serie de creencias falsas que incluyen a las diversas modalidades de la cristiandad. Dios le había prometido a Israel que le entregaría toda la tierra prometida. Aquí podemos ver el mapa, pero poco a poco, no de una vez. Les prohibió muy tajantemente que no tocaran las propiedades ni los pueblos, ni las personas que eran descendientes de Lot, de Esaú, y les ordenó que siguieran adelante sin tocar a nadie ahí, que pasaran por en medio de esas tierras sin hacer absolutamente ninguna exigencia. Y eso está clarísimo en las Escrituras. Dios les ordenó que siguieran adelante sin tocarlos hacia la pequeña franja que han ocupado históricamente, que ha ocupado la nación de Israel. Y la tierra total, que está aquí en este mapa, les sería entregada, obviamente, cuando llegara el tiempo del fin, no antes. La condición de Dios para que esta tierra fuera fuera tomada por la nación de Israel, por los descendientes de Abraham, era que se mantuviera, que Israel tenía que mantenerse fiel y obediente a él. Pero eso nunca sucedió. Israel se dedicó una y otra vez a seguir la adoración babilónica, la adoración pagana babilónica, y Dios así le quita temporalmente, no para siempre, temporalmente, la protección y permite que otros pueblos los esclavicen y los apabullen, los controlen, los dominen. Pero esa condición, por supuesto, no impediría que se cumpliera o que se vaya a cumplir la promesa de Dios a Abraham. Y viene una gran pregunta que nos ayuda a entender lo que está sucediendo ahora. ¿Significa eso que la promesa a Abraham
no sería cumplida debido a la infidelidad del pueblo de Israel? No, de ninguna manera. Y Dios mismo lo dice en las Escrituras, promete mediante todos sus profetas que Israel retornará a la adoración verdadera, que habrá un tiempo de retorno a la tierra prometida y que ésta será entregada a los descendientes de Abraham al final de los tiempos. Es decir, que la promesa de que esta tierra sería dada a los descendientes de Abraham queda intacta, no ha cambiado. En la mayoría de las denominaciones cristianas de hoy, los líderes y maestros están enseñando que la nación de Israel, como estado político actual, según lo conocemos, es el pueblo de Dios, es el pueblo escogido de Dios. Dicen que los judíos son hermanos mayores, que son los hermanos mayores de los cristianos, y que la nación de Israel es escogida por Dios para gobernar todo el planeta Tierra, para poner en acción el reino de Dios en la tierra. También aseguran que al final de los tiempos Dios restaurará la adoración en el templo de Jerusalén, a la manera del viejo pacto, del Antiguo Testamento. Dice que se reconstruirá ese templo para que esto sea posible. Por ello es que vemos muchos líderes como Milei, muchos líderes pidiendo que se restaure, que se reconstruya el tercer templo, buscando acelerar de algún modo los tiempos de Dios que nadie conoce, e impulsan por eso la reconstrucción del templo de Israel, como vimos hace poco. Muchos líderes cristianos, evangélicos, protestantes, como quieran, aseguran que las naciones, debido a esa promesa y a esa presión de muchos líderes pretendidamente que buscan la restauración del pueblo de Israel, dice que esas naciones se van a enfurecer porque se ha restaurado la adoración verdadera, dicen muchos, a la manera de la ley mosaica. Y como consecuencia de ello, estas naciones van a atacar a Israel, y que en ese momento, dicen, es cuando llega por segunda vez el Mesías, o por primera vez según los judíos. Y también dicen que es en ese momento cuando las naciones furiosas van a atacar a Israel. Como resultado de esta interpretación, millones, muchos más de los que ustedes creen, millones de creyentes observan con interés cómo se desenvuelven los acontecimientos en el Oriente Medio y esperan ansiosamente a que un hombre, el anticristo, dicen, haga la paz entre Israel y las naciones árabes, porque eso marcaría, aseguran, el inicio del tiempo del fin, descrito en el libro del Apocalipsis. Alrededor del mundo, los líderes de la cristiandad especulan, teorizan sobre quién puede ser este hombre, que será el anticristo, de dónde viene, qué personalidades. Muestran videos de que es un muchacho que nació en no sé qué tal año, 1980 y pico, en tal fecha. Una serie de tonterías para seguir confundiendo a quienes realmente buscan la verdad. Han convertido sus especulaciones en doctrina de Dios y condenan al infierno, a la destrucción, a quienes vemos con escepticismo cómo ellos dan tumbos de aquí para allá, se confunden, tropiezan, caen como ciegos que guían a otros ciegos. Esta misma gente teoriza, esta misma doctrina, tiene muchas corrientes, pero es una sola gran doctrina. Teología afirma que Israel, como entidad geográfica, geopolítica, tiene la promesa de Dios de gobernar sobre toda la tierra. También afirma esta teología que Jesús establecerá un centro de gobierno en Jerusalén, cosa probable, hay que decirlo, y que la adoración del templo de Salomón será restaurada. Además aseguran que los judíos tienen el derecho de despojar a las naciones gentiles de sus riquezas y que estas naciones gentiles serán finalmente destruidas como naciones y sus gentes servirán a la nación de Israel. Esta es la base por la cual algunos líderes religiosos evangélicos afirman y enseñan a sus seguidores y obligan a sus seguidores
diciendo que quienes se atrevan a hablar en contra de un judío, cualquiera que sea, como individuo, como nación, sufrirá todo el castigo de Dios. Dice que recaerán sobre él infortunios, vejaciones, maldiciones, cosas tremendas. Y se les enseña también que no deben hablar mal de un judío, sino que deben orar a favor de Israel con una especial devoción, porque eso les traerá bendiciones, dice esta teología. Por ello es que cientos de miles, yo diría que millones de cristianos utilizan palabras en hebreo como shalom, creyendo que esto les da una especie de distinción, de toque espiritual, que Dios va a mirar con mucho agrado. Pues es interesante notar que Benihim, por ejemplo, Cash Luna, César Castellanos, Antonio Bolaines, Daolin Ureña, y muchos más, y otros muchos más falsos maestros de la teología de la prosperidad, enseñan a sus incautos seguidores a aplicar esta exaltación especial de Israel. También enseñan que los judíos son hermanos mayores, como lo dijimos antes, de los cristianos, y como tal hay que rendirles una especial pleitesía. Bueno, antes de seguir adelante, utilizando la base bíblica, sin preconcepciones de ningún tipo, creo que vale la pena aclarar para que muchos se regodeen con esto, que llevando sangre judía en mis venas no soy antisemita, no comparto masacres ni de judíos ni de musulmanes, y creo que todos los seres humanos somos iguales ante Dios, sin distingo de raza, de etnia, de nacionalidad, de lengua, de nivel de educación, ni de estrato socioeconómico. Con esta necesaria aclaración, sigamos adelante. Quienes enseñan, muchos de los que nombramos, que la nación de Israel es el pueblo de Dios, se enfrentan a un problema teológico muy importante. Por un lado, aceptan que Jesús fue el comienzo de un nuevo pacto, un pacto que uniría a gentiles y a judíos como un solo pueblo, lo anuncian las escrituras, y este concepto ténganlo en claro, el olivo es Israel, y hay unos injertos que se meten, que se incluyen en esa matriz. No olviden este concepto. Entonces, estas personas, al afirmar que gentiles y judíos son un solo pueblo, también aseguran por el otro lado que los judíos son solamente el pueblo de Dios y no los que se injertan allá. Y por eso están diciendo que a Dios no le interesa que los judíos hayan rechazado a Jesús. Y están diciendo, sin mencionarlo, que esto no sería importante a la hora de ser llamado pueblo de Dios. Mucha gente preguntará si esto tiene algún sentido. Bueno, de alguna manera, aunque es muy cierto que nadie que no acepte al Mesías será salvo, el pueblo de Israel, no como nación geopolítica, sino como pueblo descendiente de Abraham, con un destino geopolítico, es heredero de la promesa dada a Abraham. Y esta promesa se va a cumplir sí o sí. Otro concepto que deben tener en cuenta ustedes, estimados televidentes, es que si fuera cierto que Dios tuviera como propósito el que los judíos como nación gobernaran la tierra y despojaran a los gentiles de sus riquezas, es de suponer que Jesús nos hubiera hablado en algún momento sobre este asunto, o que hubiera hecho referencia, al menos tangencial, respecto a esto. Pero miremos lo que dijo Jesús acerca de los judíos y de la salvación. Sobre Jesús y los judíos, es de todos sabido que Jesús nunca se llevó bien con los judíos. Habiendo nacido como judío, Jesús mismo, los judíos lo rechazaron y lo mataron, prefiriendo la vida de un delincuente como Barrabás a la suya propia, la del Mesías. Por lo menos eso es lo que nos enseña la cristiandad. La verdad es que tanto Jesús como los primeros cristianos fueron judíos, y la verdad es que Jesús tenía miles de seguidores entre los judíos. No solamente eran los 12 apóstoles, como le enseñan a uno en las clasecitas dominicales de cualquier iglesia, y no es menos cierto que fueron judíos los encargados de propagar la fe cristiana. Fueron judíos los escritores de la Biblia,
fueron judíos los encargados de guardar la fe. Jesús mismo le dijo a la samaritana algo bien importante: la salvación viene de los judíos. ¿Los judíos fueron enemigos o amigos de Jesús? Es justo asegurar, como dicen muchos, especialmente católicos, que los judíos son todos deicidas. Aquí viene otra pregunta: ¿a quiénes se refería Jesús como ustedes los judíos cuando los atacaba? Sabiendo que Jesús y sus apóstoles eran judíos y cumplieron la ley, la ley dada por medio de Moisés, ¿a quiénes atacaba Jesús llamándolos judíos? ¿Estaba renegando Jesús, al igual que sus apóstoles, de ser judío? ¿Se estaba autorreconociendo como enemigo de los judíos? ¿Como gentil? Jesús les dijo a los judíos: mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. San Juan 5:42. ¿Puede alguien que no tenga el amor de Dios ser aceptado por Él y destinado para gobernar su reino? Lo dudo mucho. Tal vez el mejor ejemplo de lo que pensaba Jesús acerca de los judíos de su tiempo, se encuentra registrado en Juan 8, 22, 59 al 59. Vamos a ponerlo aquí, pero vamos a decir solamente una parte. Aquí todos quieren, búsquenlo acá. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo, que dice: a donde yo voy vosotros no podéis ir, no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Esto es en los versículos 22 y 23. Jesús dejó muy claro que los judíos y él, siendo también judío, tenían profundas diferencias. Estos judíos jamás podrían estar donde estaba Jesús, siendo judío. Esos judíos procedían de las tinieblas de este mundo bajo el dominio de Satanás. Y Jesús venía del Padre, también siendo judío, y no formaba parte de ese mundo al cual pertenecían estos judíos, hijos de Satanás. ¿Cómo es posible esta paradoja? Dice el texto: pero por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Está hablando Jesús. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. No se preocupen, parece muy enredado, pero no lo es. Jesús está advirtiendo aquí que el que no crea en él morirá en condenación. Es muy simple, aunque no menciona nada de un trato especial por el mero hecho de ser judíos, ni menciona que el viejo pacto también seguiría vigente o seguirá vigente. Él les está hablando a los judíos. A los judíos les está hablando, no a nadie más, no a los gentiles, a los judíos les está hablando. Dice que solamente quien crea a él entre esos judíos será salvo. Y efectivamente, como dice el texto citado, muchos creyeron en él. Y aquí hay un poco más de claridad. En los versículos 31 y 32 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Famoso texto. Jesús deja muy claro al afirmar que quienes creyeron en él, si permanecen, no solamente basta con creer, sino permanecer en esa palabra,
serían verdaderamente sus discípulos, y que esa permanencia en la palabra los haría conocer la verdad. No solamente, oh Señor Jesús, y acepto, y la oración de fe, y la patadita de la fe. No, hay que permanecer. No solamente aceptar a Jesús en cualquier iglesia, lo que sea. Hay que permanecer en esa palabra, y esa permanecer los va a llevar a conocer la verdad. No basta, pues, ni siquiera creer en Jesús. Hay que creer y permanecer en esa verdad. Luego de este evento, de este pasaje, las Escrituras nos muestran que a continuación los judíos, los que se oponían a él, aunque había unos que lo seguían, los judíos, hay que empezar a pensar en eso. Los judíos que se oponían a él le esgrimen su condición de ser judíos, de ser descendientes de Abraham, de ser legítimos poseedores de la promesa dada a Abraham. Es natural pensarlo. Los judíos tratan de decirle a Jesús que es más importante ser judíos que aceptar que Él es el profeta anunciado por Moisés, que ser seguidores de Jesús. Ellos le dicen a Jesús lo mismo que hoy mucha gente asegura, muchos cristianos, que es más importante ser judío que seguidor suyo. Eso lo dicen muchos evangélicos, muchos líderes evangélicos hoy en día, que Dios tiene un trato especial y preferente con los judíos. No estoy diciendo que no, solamente estoy diciendo lo que están enseñando estos líderes. Vamos a ver, no se preocupen. Así que ellos dicen, y aquí está la diferencia, que no es vital creer en Cristo, que solamente ser judío ya tiene una relación preferente. Sí la hay, pero no es la manera que la enseñan. Pero que no es importante creer en el Mesías, en Jesucristo. Ellos consideran de una u otra manera que la promesa que Dios le dio a Abraham se cumplirá obligatoriamente, sí o sí. Se cumplirá obligatoriamente en cualquiera que tenga sangre judía, sangre de Abraham, por el mero hecho sencillo, por el simple hecho de llevar en sus venas la sangre del patriarca Abraham. Luego de este evento, de este pasaje, las Escrituras nos muestran que a continuación los judíos, los que se oponían a él, aunque había unos que lo seguían, los judíos, hay que empezar a pensar en eso. Los judíos que se oponían a él le esgrimen su condición de ser judíos, de ser descendientes de Abraham, de ser legítimos poseedores de la promesa dada a Abraham. Es natural pensarlo. Los judíos tratan de decirle a Jesús que es más importante ser judíos que aceptar que Él es el profeta anunciado por Moisés, que ser seguidores de Jesús. Ellos le dicen a Jesús lo mismo que hoy mucha gente asegura, muchos cristianos, que es más importante ser judío que seguidor suyo. Eso lo dicen muchos evangélicos, muchos líderes evangélicos hoy en día, que Dios tiene un trato especial y preferente con los judíos. No estoy diciendo que no, solamente estoy diciendo lo que están enseñando estos líderes. Vamos a ver, no se preocupen. Así que ellos dicen, y aquí está la diferencia, que no es vital creer en Cristo, que solamente ser judío ya tiene una relación preferente. Sí la hay, pero no es la manera que la enseñan. Pero que no es importante creer en el Mesías, en Jesucristo. Ellos consideran de una u otra manera que la promesa que Dios le dio a Abraham se cumplirá obligatoriamente, sí o sí. Se cumplirá obligatoriamente en cualquiera que tenga sangre judía, sangre de Abraham, por el mero hecho sencillo, por el simple hecho, por el facto de llevar en sus venas la sangre del patriarca Abraham.